En última clase habíamos visto algo de topografía, muy ligado al tema de escalas. Ahora vemos el tema de altimetría, que es una continuación de la parte de topografía. Eh, la verdad es uno de los temas importantes que tienen que saber para poder interpretar los fenómenos, mejor dicho, más que fenómenos, todos los procesos de degradación que van ocurriendo, por ejemplo, a través de la erosión hídrica, que interviene en la diferencia de niveles y que ocurren en los campos. Entonces, vamos a ver un poco de altimetría. Vamos a repasar algunos conceptos que ya vieron en la parte teórica. No nos vamos a extender mucho porque el tiempo condiciona. Sí me voy a volcar más al desarrollo de ejercicio. Bueno, repasando, la altimetría es el estudio de las elevaciones o altura entre dos puntos mediante la operatoria de la nivelación. Entonces lo que nosotros hacemos en altimetría es determinar diferencias de altura, ¿sí? Dentro de la nivelación, como dijimos, es la operación por la cual se determina la diferencia de nivel entre dos o más puntos. Entonces, cuando hablamos de diferencia de altura, estamos hablando de diferencias de nivel. Uno puede estar más bajo u otro más alto. Eso a nivel conceptual. Dentro de las nivelaciones, bueno, repasamos, tenemos las nivelaciones geométricas, la trigonométrica y la barométrica. La geométrica es la determinación de desnivel entre dos o más puntos mediante visuales horizontales a miras verticales. Eso lo vamos a ver bien enseguida. Tenemos la de tipo nivelación trigonométrica, que es la determinación de desniveles por medio de medición de ángulos verticales y distancias horizontales. Por lo general siempre se utilizan los teodolitos. Y nivelación barométrica es la determinación de desniveles por medio de diferencia de presión atmosférica en ambos puntos. Acá tengan en cuenta que cuando se le pide los diferentes tipos de nivelación, son estas, ¿no? Nivelación geométrica, trigonométrica y barométrica. Muchos ponen nivelación simple y nivelación compuesta. Eso está dentro de lo que sería la nivelación geométrica. Entonces, para que su pregunta esté contestada en forma correcta, tiene que tener en cuenta estos tres tipos de nivelación. Bueno, también se pueden utilizar, podemos partir de la base que podemos utilizar un nivel de manguera y con eso podemos determinar las diferencias de altura que existen entre dos puntos. Nosotros lo que vamos a utilizar son los niveles ópticos. Fíjense en que los niveles ópticos se utilizan en diferentes tipos de trabajo. Lo podemos utilizar en el área nuestra, ya sea para mediciones de campo, o también dentro del área de la ingeniería civil, o a donde ustedes realmente necesiten determinar diferencias de altura, ahí podemos utilizar los niveles. La idea es que sepamos dónde lo vamos a utilizar para que después nosotros tomemos las mediciones, las llevemos a un papel, la interpretemos y tengamos los valores correctos de las diferencias de altura. Muchas veces caemos en un error que hacemos un montón de mediciones, un montón de lecturas, pero después no sabemos cómo interpretarlas y cómo leerlas. La idea de este curso es poder ver que a partir del uso de los diferentes niveles, digo diferentes porque bueno, hay diferentes modelos, pero el objetivo es el mismo, es tratar de tomar lecturas del terreno y poderlas trasladar e interpretar a diferencias de nivel. Y a partir de ahí, sí recién tomar decisiones y a partir de ahí dar unas respuestas a las diferencias de niveles. Entonces partimos de un nivel óptico. Fíjense en acá, el nivel óptico a nivel general presentan varias cosas, por así decirlo. Una parte ocular, fíjense, tiene unos tornillos, tiene unas graduaciones, tiene unos tornillos que no sabemos todavía qué es, pero fíjense, hay algo que eso me permite regular, presenta una base, y si miramos del otro costado, podemos ver también que existe otro tornillo, ya vamos a ver qué es, estamos describiendo a nivel general. Otro tornillo más grande, un tornillo más chico. Fíjense en acá, debe ser el lugar por donde miramos, acá el otro lugar. Entonces a nivel general podemos ver que tenemos un nivel óptico. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las partes que tiene un nivel óptico. Este esquema permite determinar y observar
cómo está compuesto este nivel óptico. Fíjense en acá arribita, esta parte negrita es un nivel de burbuja. Esta parte de atrás, fíjense que tenemos un ocular por donde ponemos el ojo para poder observar. Esta parte del medio es el anteojo, esta parte general. Fíjense que en la base tenemos un cabezal de nivelación que vendría a ser la plataforma de nivelación, que es la parte de atrás. Fíjense que esta parte es la plataforma que se une a un trípode, esta es la parte de abajo, fíjense, la plataforma del trípode, tenemos un cabezal de nivelación, y fíjense que presentan 3 tornillos calantes que me permiten a mí regularlo y poderlo nivelar al nivel. Y acá presentan una serie de burbujas que tienen que estar centradas de tal manera que nosotros estemos seguros que el nivel está en la posición correcta para hacer las lecturas. A nivel general podemos ver que presenta un colimador, un tornillo de enfoque. Fíjense en que les decía recién que había un tornillo más grueso que ese me permite enfocar. Luego tenemos un tornillo más pequeño que me permite hacer pequeños movimientos dentro del nivel cuando uno lo quiere correr. Tenemos el ocular, el lente objetivo. Fíjense que tenemos un nivel esférico. Presenta como una escala graduada en forma horizontal que me permite determinar y posicionar en ángulos. Este vendría a ser como una especie de un transportador horizontal que me permite ponerlo al nivel a 0 grado y poder realizar movimientos en diferentes grados, a 0, 90, 30, 45 grados, de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar. Y tenemos la base propiamente dicha que va unida a un trípode. El trípode obviamente presentan 3 patas que van unidas y van clavadas en el suelo, y estas son regulables. Lo tenemos de diferentes materiales, de madera y de aluminio. Por lo general utilizamos los de aluminio, que son lo más liviano y más fácil de utilizar. Imagínense que ustedes tienen que ir a caminar, hacer un levantamiento altimétrico en un campo de 50 o 100 hectáreas, y tienen que ir caminando. Llevar un trípode de madera es mucho más pesado que un trípode de aluminio. Fíjense que tienen unas patas que son regulables, que nosotros lo vamos regulando a la altura nuestra, a la altura donde vamos a tener los ojos, para poder realizar para poder colocarlo al nivel y poder realizar la lectura. Obviamente que tienen para poderlos regular, y en las patas presentan un sistema para poderlos clavar. Luego tenemos las miras topográficas. Las miras topográficas son unas reglas a las cuales nosotros vamos a hacer las lecturas a partir del nivel. Estas reglas están impresas con colores contrastantes. Fíjense que tienen colores rojos y colores negros que cambian cuando vamos cambiando de metro a metro. El fondo de las reglas o de las miras son de colores blancos. Y como dije recién, los colores van alternando en cada metro de graduación. Por eso tenemos rojo, tenemos negro, el fondo obviamente es blanco. La graduación principal está cada 10 centímetros. Fíjense en que cada 10 centímetros hay una graduación. Y es como si fuese una E y 2 rayitas, y luego las E van invertidas. Fíjense que si esto es cada 10 centímetros, el espesor de cada espacio es de 1 centímetro. Entonces tenemos, de acá hasta acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llegamos a... Las graduaciones menores de 1 centímetro no llevan número, pero son indicativos. Fíjense que podemos tener una graduación, y si esto es 1 centímetro, el cuadradito mide 1 centímetro, puede ser que una lectura estemos realizando y el hilo medio de justo en el medio del cuadradito, y podemos decir que la medición es hasta la mitad. O sea, que en vez de que sea 1 centímetro, puede ser de 0,5 centímetros. Fíjense que tenemos reglas, las reglas son graduadas.
y a su vez se van estirando hasta llegar a tener reglas de 4 metros. Y en la parte de atrás de la mira tenemos un nivel que me permite que la regla o la mira esté realmente en posición vertical y no estemos haciendo lectura que la regla esté corrida. Fíjense que tenemos diferentes modelos de miras topográficas. Acuérdense de la forma contrastante de los colores contrastantes que van llevando y que van cada 10 centímetros y cuando van cambiando a otro metro cambian de color. Las lecturas que nosotros realizamos con el nivel son lecturas de hilos. Y las lecturas son lecturas de hilo medio, hilo superior e hilo inferior. Fíjense en que este círculo está marcando, es como si nosotros estaríamos mirando por un nivel y en ese nivel presentan 3 hilos. Un hilo superior, un hilo medio y un hilo inferior. Nosotros cuando hacemos la lectura, tomamos en una tabla, hacemos lecturas de hilo superior, hilo medio e hilo inferior. Bien, acá tenemos otros, los hilos estadimétrico superior, el medio, el inferior. Esas 3 rayitas que ustedes ven ahí en forma de cruz, esas están dentro del nivel. Entonces nosotros miramos por el nivel, por el ocular, y cuando vemos la proyección sobre la mira, realizamos las lecturas en cada uno de los hilos. Acá se me escapó una. Tenemos también, fíjense, dentro de las miras que habíamos visto anterior, las miras topográficas, tenemos otra mira que son las tipos de miras invertidas. En este caso se usa un nivel óptico que invierte en la imagen. Fíjense. Esa es otra forma de mira. Y como le dije recién, tenemos el nivel, enfocamos en la mira, hacemos lectura de hilo superior, hilo medio e hilo inferior. Ahora, ¿para qué hacemos todas estas lecturas? Bueno, estas lecturas por un lado nos sirven para calcular, como dice acá, distancias, ¿sí? Y diferencias de altura. Pero para que las lecturas sean correctas dentro de nuestro nivel y estemos seguros que las lecturas son realmente confiables, se tiene que cumplir esta igualdad, que el hilo superior menos el hilo medio tiene que ser igual al hilo medio menos el hilo inferior. Esta regla se tiene que cumplir para que sepamos que nuestro nivel está funcionando correctamente y no está descalibrado. ¿Profe? Sí. En esa igualdad no tiene que haber ninguna diferencia, ni siquiera de milímetros. Por lo general no tendría que haber, tendría que ser iguales. Pero a veces cometemos error que cuando hacemos las lecturas le podemos errar por unos milímetros más o unos milímetros menos de acuerdo a lo que... pero siempre tenemos que estar dentro del rango de los errores. Eso lo vamos a ver en el ejercicio práctico. Bien, ¿y qué pasa si da mucho error, tengo que volverlo a hacer? No, por lo general, si te da mucho error, tenés que estar descalibrado el aparato, tenés que calibrarlo. Ok. Ahora, si vos tenés y no lo haces cuando haces la lectura, imagínate que tengas que hacer 300 lecturas, vos te vas a la mañana, salís a las 5 de la mañana y llegás a las 9 de la noche, decís, bueno, hice 300 lecturas, y cuando ves el aparato decís que tu aparato está descalibrado. O sea que no te da esta igualdad y hay muchas diferencias. Todas tus lecturas están mal. Entonces vas a tener que hacer de nuevo toda la lectura. Entonces es recomendable que por más que el aparato sea nuevo, hacer estas pruebas para cerciorarnos de que el aparato está calibrado. Listo. Como dije recién, podemos calcular la distancia teniendo en cuenta esta fórmula. O sea, una vez que calculamos los hilos superior, medio e inferior, existen fórmulas que me permiten calcular la distancia que existe entre el aparato y la mira donde estoy haciendo la lectura. No voy a entrar a decir o a explicar cómo sale esta igualdad, pero es un principio de la igualdad de los triángulos semejantes. En el material de la teoría, en el manual está explicado con detalle para que aquellos que quieran realmente saber de dónde sale. Fíjense que, bueno, que acá podemos calcular las distancias con el nivel. Entonces,
Para redondear, nosotros hacemos, para determinar las diferencias de altura entre dos puntos, utilizamos nivel, un nivel topográfico. Este nivel topográfico se realizan lecturas de hilo superior, hilo medio e hilo inferior, y las lecturas se realizan sobre unas reglas que se denominan miras. Estas miras son miras verticales, es decir, que se hace lecturas, ¿no es cierto?, desde un aparato que se llama nivel, hacia una regla que me permite a mí determinar altura, o sea, lo que yo estoy leyendo desde el piso hasta al punto del hilo medio son alturas, eso acuérdense. A partir de las tres lecturas que yo puedo realizar con el nivel, puedo calcular, por un lado, determinar la calibración del aparato, y por otro lado, ver si puedo calcular la distancia que existe entre el aparato y la mira o el punto donde yo estoy haciendo la lectura. Y lo que yo estoy haciendo dentro de la estación donde estoy realizando la lectura son diferencias de altura. Eso acuérdense, estoy mirando alturas, ¿sí? No. Ahora, esas lecturas que yo estoy realizando las tengo que transformar en cotas. ¿Para qué? Para que yo las pueda comparar. Ya vamos a ver cuándo yo puedo comparar lecturas y cuándo es necesario comparar cotas. Entonces, fíjense en que las cotas son las distancias verticales, no son distancias horizontales, distancias verticales que se miden a partir de una superficie o plano de referencia arbitrario. Entonces, para que las lecturas yo las pueda comparar a esas lecturas verticales, yo las tengo que pasar a cota. Y para pasar la cota, ¿qué necesito? Un plano de referencia. Ahora, esto ya lo vemos en la teoría, las cotas pueden ser absolutas o cotas relativas, eso lo pasamos. Pero me interesa que sepan el concepto de cotas. O sea que las lecturas, yo necesito pasar la cota, y para pasar la cota necesito un plano de referencia. Entonces, para poder hacer el uso del nivel y pasar esto a cotas, y la aplicación de todo esto es una nivelación. Y como vimos los tipos de nivelación, nosotros tenemos la nivelación geométrica, y dentro de la nivelación geométrica tenemos las mediciones geométricas, nivelación geométrica simple. Y fíjense que es simple porque yo tengo un punto, ¿sí? Yo estoy para un solo lugar y hago desde esa posición que yo lo voy a llamar estación, lecturas a diferentes miras, ¿sí? A diferentes puntos. Entonces yo voy tomando, por un lado, lecturas, y fíjense que siempre estoy sobre un plano de referencia. Cuando dos o más puntos se ubican a diferentes alturas, se dice que existe entre ellos una diferencia de nivel. Eso acuérdense. Estos son lo que está remarcado en rojo, son conceptos que hay que saberlo manejar. Hay diferencia de nivel. ¿Cuándo hay diferencia de nivel? Cuando hay diferencia de altura. Entonces, la nivelación es posible definirla como el método de expresar alturas relativas de varios puntos por encima o por debajo de cierto plano horizontal que es llamado un plano de referencia. Entonces, fíjense que ya vamos integrando todos los conceptos. Por un lado, lecturas, esas lecturas van a ser relativas, y esas lecturas están referidas a un plano de referencia. Obviamente que nosotros esto lo hacemos con una mira y con el nivel. Y fíjense cómo tenemos nuestro plano de referencia, y a partir de ese plano nosotros podemos determinar las diferentes alturas y poderlos comparar a cada uno de esos valores. Bueno, fíjense en la nivelación simple, tenemos por un lado la estación, y hacemos una lectura atrás, que vendrá a ser la primera lectura, y una lectura adelante. Fíjense que podemos determinar, ¿no es cierto?, entre un punto y otro, una diferencia de nivel. La nivelación compuesta, geométrica compuesta, es cuando, fíjense, ya realizamos varias lecturas y va cambiando de posición las estaciones. O sea, fíjense que desde una estación yo puedo hacer una lectura, pero si yo quiero realizar más lectura, yo tengo que ir cambiando las estaciones. Entonces estamos hablando de una nivelación geométrica compuesta. Esto es como dice, cuando dos puntos están muy distantes entre sí, o se encuentran con una diferencia muy grande, se necesitan varias estaciones auxiliares para averiguar las cotas.
Fíjense, acá tenemos otro, cómo van cambiando las lecturas en función de las distancias, y tenemos que hacer varias estaciones de muestreo. Acá también fíjense cuando tenemos lectura atrás, lectura adelante, lectura adelante y lecturas intermedias. Fíjense en que las lecturas intermedias yo las realizo dentro de la estación donde estoy realizando la lectura, pero aparte de la lectura atrás y la última lectura, que es la lectura adelante, yo tengo las lecturas intermedias que pueden ser varios puntos que a mí me interesen tomar mediciones. No es que la lectura intermedia esté en otro lado, sino que la estoy realizando dentro de la estación y dentro de lo que es lectura atrás y la lectura adelante. Yo solamente voy a poder compararlo a nivel de lectura cuando estoy adentro de la estación. Ahora yo lo voy a poder comparar todos estos puntos cuando todas estas lecturas yo las transforme en cota. Cuando las lecturas están transformadas en cota, yo recién puedo comparar el primer punto con el último punto y puedo decir cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo. Bien, a partir de esto sale la definición de curvas de nivel. Entonces una curva de nivel es una línea que une puntos que se ubican a igual altura, ya sea por encima o por debajo de un plano de referencia. ¿Qué quiero decir? Que si yo todos los valores de lectura los transformamos en cotas, yo puedo trazar curvas de nivel. Y las curvas de nivel, ¿qué van a hacer? Son puntos que tienen la misma altura. Entonces, si yo hago una grilla y hago un montón de lecturas, yo puedo determinar ir uniendo los puntos que tienen la misma altura, y a esos puntos que tienen la misma altura, expresada en cota, se van a denominar curvas de nivel. Y a partir de las curvas de nivel, yo puedo obtener una interpretación de la característica del terreno. Fíjense en que si yo tengo este terreno, y hago las lecturas y las transformo en cotas, fíjense que acá tenemos elevaciones, y uno de los puntos que tienen la misma altura, yo puedo tener una representación del terreno en papel de la característica topográfica que presenta en campo. Entonces, fíjense cómo yo armando un plano de curva de nivel, si yo lo logro interpretar, puedo tener una idea de cómo es la característica del terreno. Fíjense que tenemos varias formas de curvas. ¿Cuáles son las características? Estas curvas presentan una serie de características. Las curvas de nivel son continuas y cerradas, no se cruzan, no se bifurcan y no se unen una con otra. Las pendientes es la diferencia de nivel que existe entre dos puntos, ¿sí? Entre dos cotas, y toma en cuenta las distancias horizontales. O sea, para calcular la pendiente de un punto, yo tengo que conocer las cotas. Estas cotas yo le voy a llamar intervalo vertical entre una cota 1 y una cota 2, y la distancia que la separa va a ser el intervalo horizontal expresada por 100 si la pendiente es expresada en porcentaje. Para poder interpretar esas curvas y teniendo en cuenta las pendientes, yo puedo saber cuál es la pendiente que tiene un plano de curva de nivel, trazando diferentes líneas que me permiten a mí saber cuál es la pendiente máxima. Obviamente que la pendiente máxima es perpendicular al trazado de las líneas. Y yo, mediante la escala del mapa y conociendo las curvas, las cotas de la curva de nivel, puedo determinar qué pendiente presenta en terreno. O sea, mirándolo en papel puedo ver cuáles son las pendientes que tiene en terreno. Y fíjense en que interpretando las curvas de nivel, obviamente podemos interpretar las características que presenta el terreno. Bueno, vamos a pasar al desarrollo del ejercicio. ¿Alguna duda? Sí. ¿Cómo? Te escucho muy cortado.
Que la terminé de entender bien el concepto de altimetría y nivelación. A ver, ¿lo puedo escribir? Porque te escucho muy cortado. A ver. ¿Cuál se determina la diferencia de nivel entre dos o más puntos? ¿Sí? Vos vas a hacer una nivelación, pero para hacer la nivelación tenés que saber por un lado qué altura tener un punto y qué altura tener otro punto. Entonces, a partir de ahí, vos vas conociendo las diferentes alturas que tenés en cada punto, podés determinar las diferencias de nivel. Entonces, vos vas a poder hacer una nivelación. Y la altimetría es el estudio de las elevaciones o altura entre dos o más puntos. O sea, la altimetría te abarca todo el concepto. Ahora, cuando vos vas a nivelar, ya hay algo más específico entre puntos. Dentro de la nivelación vos tenés nivelaciones geométricas, barométricas y las trigonométricas. Y dentro de la nivelación geométrica tenés las simples y las compuestas. Bueno. Entonces, para poder resolver el práctico, primero vamos a revisar y repasar y a refrescar este concepto. Primero, lo que estoy haciendo es, cuando hago una lectura desde un nivel hasta una mira, yo determino hilo superior, hilo medio, hilo inferior a una mira vertical, ¿sí? Donde está graduada. Y yo puedo determinar, acuérdense lo que le dije, el hilo superior se tiene que cumplir esta igualdad, ¿sí? Y puedo determinar las distancias entre el aparato y el punto, como aplicando estas formulitas. Entonces, el ejercicio 1 dice, dada la siguiente lectura, determinen las distancias, justo se me bajó acá. Determinen la distancia y las unidades en las que están expresadas la lectura. Fíjense, nosotros tenemos por un lado lecturas. Tenemos diferentes lecturas en diferentes estaciones, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos lectura de hilo medio, hilo superior e hilo inferior. Entonces, lo primero que hacemos es determinar si se cumple esta igualdad. Si el hilo superior menos el hilo medio es igual al hilo medio menos el hilo inferior. Fíjense que para el primer punto, prácticamente yo tengo que 69 es casi igual a 68. Podemos decir que por este aparato un poco está descalibrado. Para el segundo punto tenemos que 219 es igual a 219, por lo tanto, este aparato está bien calibrado. O sea, las lecturas van a ser confiables. Para el tercer punto, fíjense que tenemos que hilo superior menos hilo medio es igual a 2,52, que va a ser diferente que haga una lectura entre hilos medio menos el hilo inferior. Y lo que tengo acá, fíjense que puedo determinar las distancias. Entonces, fíjense que una de las preguntas que hacía sus compañeras era qué pasaba si el aparato tenía, no era esta igualdad no se cumplía. Fíjense que para el primer caso, cuando determinamos las distancias, aplicando las diferentes fórmulas, tenemos un ligero error. O sea, 68, 69, casi muy parecido a 68, la distancia son 13,7 metros, 13,8 metros, 13,6 metros. Para el segundo caso, prácticamente se cumplen todas las mismas distancias. Acá se me escapa el número. Bueno, estoy haciendo... Sí, ahí también tiene que ser 43,8. Sí, ¿y cuánto? Bueno, yo puse 45, acá me equivoqué, es 43. Sí, acá sí se cumple. A ver, vamos a corregirlo. 43. Es 43,8, bien. Y fíjense que para el tercer punto,
cuando la igualdad no se cumple, las distancias son totalmente diferentes. Entonces, para el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es interpretar si se cumplen esas igualdades y ver qué pasa con las distancias en función de la calibración del aparato. Podemos ver que cuando no se cumplen las igualdades, las distancias son erróneas, por más que tomemos cualquier punto, y cuando las diferencias son muy leves, fíjense en las de lecturas, que podemos tener errores muy a nivel de las décimas. ¿Sí? Si estos son metros, son centímetros, fíjense en que van teniendo un poquito de error. Pero bueno, eso va a depender un poco de, de la calibración del aparato. Pero si el aparato no está calibrado y la ecuación, esta igualdad no se cumple, todas las lecturas van a ser erróneas. Si nosotros no tenemos en cuenta que nuestro aparato está calibrado, cuando, como dije recién, podemos hacer un montón de lecturas y darnos con llegar al final, después de todo un día de trabajo, que nada se cumple, por lo tanto tenemos que hacerlo de nuevo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Eso en qué unidad está? ¿Puede ser centímetro, metro? A ver, eso se lo dejé a propósito, a ver. Los dos primeros están en milímetros. Lectura sí. ¿Qué dice El medidor es por la mira, sería. ¿Qué dice? La distancia, a ver, ¿en qué están expresados? A ver, que le iba a poner un video también. Las lecturas La mira están en metros y decímetros. Metros y decímetros, bien. Entonces las lecturas pueden estar tanto en metro como por ahí en decímetro en función de lo que estemos. Por ejemplo, si nosotros hacemos lectura hasta el primer metro, vamos a tener 90 centímetros, 80 centímetros de altura. Y también puede estar expresada en metros, vamos a tener, fíjense, en una 43, las alturas, fíjense, pueden estar en metros. Y las distancias están expresadas también en metros. Obviamente que yo no voy a tener 13 centímetros de distancia, ¿se entiende? Entonces, las lecturas de distancia sí están expresadas en metros. Y las lecturas que estoy realizando sobre los hilos superior y hilo inferior están en metros o en decímetros, o también puede estar expresada en milímetros. ¿Se entiende? En función de cómo nosotros vamos haciendo las lecturas en la... A ver, quiero ver si... Una mira telescópica que se extiende en varios tramos. Tiene un botón que al presionarlo, la mira vuelve a cerrarse. Por cada metro cambia de color. En este caso, el primer metro está en color negro y el metro siguiente está en color rojo. Además, cada 10 centímetros tiene líneas horizontales y un número que marca de qué decímetro se trata. Dentro de los 10 centímetros hay dos E, una roja y una blanca y sus respectivos espacios, o negra en el caso de los tramos negros de la mira. Cada E mide 5 centímetros y cada patita de la E y cada espacio miden 1 centímetro. Vamos a aprender a leer sobre la mira, en este caso la altura del hilo medio, en milímetros. Las primeras dos cifras corresponden al número que está escrito sobre la mira y que se encuentre por debajo del hilo medio. La siguiente cifra surge de contar cuántas patitas y espacios completos hay entre el inicio de ese valor que aparece anteriormente y el hilo medio. En este caso son 5. La cuarta y última cifra surge de estimar la fracción final. Sobre la última patita que se encuentra incompleta, se estima cuántos milímetros hay hasta el hilo medio.
De igual forma, se leen el hilo superior y el hilo inferior. En este caso, las cifras son 1093 para el hilo superior y 1015 para el hilo inferior. Por último, se debe hacer una verificación que consiste en promediar el hilo superior con el hilo inferior. Bien. Y para tener hilo superior, el hilo inferior, para determinar las distancias. Menos las lecturas. Menos la lectura. Sí. Y así para todos los puntos. Profe, ¿la cota es arbitraria? ¿Yo la puedo fijar en cualquier valor? Sí, la cota es arbitraria, le puede poner cualquier valor, le puede poner valor 100, 800, 1, 34. Obviamente que después vos tenés que darte cuenta y saber bien cuál es el valor que vos vas tomando, ¿no? Como para que haga las diferencias. Sí. Bien. Entonces, ¿qué valor le daré acá entonces para el tercer punto? ¿Qué tendrían que restar? 101,5 menos 1.650. ¿Cuánto le daría eso? 99,85. Perfecto. Y para el otro punto, para el cuarto, sería también el plano de referencia, 101,5 menos 1.825, ¿cuánto le da? 99,675. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Ahí realizamos una nivelación de tipo geométrica simple. ¿Sí? Lectura atrás, lectura adelante y lectura intermedia. Bien, pasemos al otro ejercicio. Dice, se ha efectuado un levantamiento. Se me bajó. Bueno, acá lo que tenemos es una nivelación de tipo compuesta. Fíjense que tenemos lectura atrás, lectura adelante, varias lecturas intermedias, lectura atrás, lectura adelante. Fíjense que a partir de este levantamiento, fíjense que tenemos lectura atrás, lectura adelante, después hicimos un cambio de estación, de la 1 nos pasamos a las 2, y de las 2 realizamos lectura atrás, lectura adelante y varias lecturas intermedias, pasamos a la 3, pasamos a las 4, cada uno de estos puntos son estaciones donde realizamos las lecturas. ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense, de cada estación, 1, 2, 3, 4, 5, 8, determinamos los diferentes puntos y realizamos lectura, atrás, intermedia, adelante. Ahora, con esos valores yo necesito compararlo, y para poderlo comparar lo tengo que transformar en cotas. Yo no puedo comparar la lectura que realicé en la estación 1 con la lectura de hilo medio que yo tomé en mi estación 8. Obviamente que yo no puedo comparar los hilos medios, porque estoy cometiendo muchísimo error para ver si uno es más alto u otro es más bajo. Primer concepto, no podemos comparar lecturas de hilos medios de estaciones diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinar las cotas. Cuando yo tenga los valores de cota, yo recién puedo comparar las lecturas del punto 1, de la estación 1, con la lectura 8, o la lectura 20 de la estación 8. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que determinar primero el plano de referencia. Ponemos, como dijimos recién, un valor de cota arbitrario, en este caso yo le puse para el punto 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Determinar el plano de referencia para la estación 1. Y el plano de referencia, como dijimos que era? Era el valor de la cota más la lectura atrás. ¿Se entiende? Entonces ya tengo el plano de referencia para mi primera estación. Ahora, ¿qué es lo que hago? Determino la cota. ¿Cómo hago la cota? El plano de referencia menos la lectura. En este caso, 11,37 menos 1,5 me da el valor de cota. Como estoy dentro de la misma estación, el valor de cota resulta de el plano de referencia menos la lectura. Ahora fíjense, en este punto, en el punto B de la estación 2, yo tengo que están en el mismo lugar porque yo estoy haciendo, fíjense, estoy haciendo el mismo punto, estoy leyendo lectura atrás de la estación 1 y lectura adelante desde la estación 2. Y fíjense que el punto es el mismo, pero tengo dos lecturas diferentes. Y la cota es la misma, por más que yo la lea de la estación 2 o la lea de la estación 1,
es el mismo punto, por lo tanto tiene valor de cota. La lectura cambia, porque le estoy haciendo de estaciones diferentes. Le vuelvo a reiterar, el punto es el mismo. Tiene dos lecturas diferentes, pero la cota es la misma. Volvamos acá. Este punto, ¿se entiende? Acá. Yo estoy leyendo de una estación y leo de la otra estación. ¿Qué tengo que calcular? Bueno, el nuevo plano de referencia. El plano de referencia va a ser igual a la lectura. El plano de referencia nuevo va a ser igual al plano de referencia anterior, más la lectura atrás, menos la lectura adelante. A partir de ahí, yo tengo el nuevo plano de referencia. ¿Cómo determino las cotas? El valor de ese plano de referencia menos cada una de las lecturas. Acá tenemos de nuevo, hay un cambio de estación, por lo tanto yo estoy realizando la lectura desde la estación 3, pero también tengo la lectura del punto anterior. Acuérdense en que yo estoy haciendo lectura desde al mismo punto, pero de estaciones diferentes. El punto es el mismo, por lo tanto la cota es la misma, por más que yo la mire de la estación 2 o de la estación 1. Le vuelvo a reiterar esto porque por ahí no lo ven. Yo lo que estoy mirando es el mismo punto que tiene las mismas cotas, pero yo le estoy haciendo lectura de dos estaciones diferentes. Pero cuando yo cambio, el valor siempre me va a dar el mismo valor de cota. Una vez que yo establezca el nuevo plano de referencia, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Es calcular la cota de cada uno de los puntos. ¿Cómo la determino? Bueno, acuérdense en el plano de referencia menos las lecturas. Acá hay un cambio de estación, también tengo que de nuevo calcular el nuevo plano de referencia. ¿Cómo calculo el nuevo plano de referencia? El plano de referencia anterior más la lectura atrás menos la lectura adelante. ¿Cómo determino la cota del próximo punto? Es el valor del plano de referencia menos el valor, la lectura de hilo medio, y tengo el valor de cota. Para el otro punto también. Fíjense que esto es así. Uno, de otro y otro. Pero ¿qué pasa? Acá estoy en el mismo punto que tiene dos lecturas de estaciones diferentes. Tengo que calcular para la próxima estación el nuevo plano de referencia. ¿Cómo calculo el nuevo plano de referencia? Tomando en cuenta el plano de referencia anterior más la lectura atrás menos la lectura adelante. Y ahí tengo plano de referencia. Voy haciendo las diferencias entre el plano de referencia menos la lectura y tengo el valor de cota. Y luego, fíjense, acá hay un cambio de estación cuando hay dos lecturas en el mismo punto, quiere decir que hay un cambio de estación, hay que nuevo calcular un nuevo plano de referencia. ¿Sí? Y una vez que terminamos, fíjense que tenemos todos los valores de hilo medio expresados en cotas. Yo puedo acá determinar cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo. Luego puedo, para chequear esto, hago un control para saber cuáles son los valores que estuvieron, para chequear si las lecturas fueron correctas. Para el ejercicio 4, fíjense que es exactamente lo mismo, esto se lo dejo a ustedes. También tengo, calculo la cota y luego los planos de referencia. Acá le puse unos 3 puntos, la primera tanda, para que ustedes realicen el ejercicio. Estamos medio sobre la hora. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Van a determinar las distancias, las que ya las tienen, versus las diferentes alturas, y van a trazar el perfil longitudinal. ¿Sí? ¿Cómo lo van a trazar? Tomando las diferentes alturas versus la distancia. Y para ello van a tener en cuenta la escala que hay en el eje vertical y en el eje horizontal. Entonces, fíjense que en el ejercicio 4 van a tener que trazar un perfil longitudinal. Cada uno de estos valores lo van a tener que pasar a cotas, como acá. Una vez que estén en cota, lo van a tener que dibujar y trazar a ver si se cumple el perfil. Como el ejercicio 5, fíjense que ustedes tienen que hacer una representación
gráfica de la línea. Fíjense que este es un ejemplo, que yo tengo diferentes curvas de nivel, yo trazos, y puedo determinar si es un lomo o un bajo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de acuerdo al ejercicio? Fíjense que tenemos una familia de curva de nivel y tenemos un papel milimetrado. Vamos a trazar las alturas, en este caso las cotas, cota 500, 550, 600, 650, 750, y vamos haciendo la proyección del valor de cada cota en función del punto que le corresponde. Y vamos a determinar a qué corresponde, una vez que terminen el trazo, a qué corresponde, si es un lomo, un bajo, o a qué hace referencia estas curvas de nivel. Esta familia de curva de nivel, ¿qué es lo que está interpretando? En este caso, puede ser un bajo o puede ser un bajo y un lomo. Eso lo van a ver ustedes. Y el último punto, que dice, con los datos de la cuadrícula, dibuje a mano alzada las curvas de nivel 710, 715, la 20, la 25, la 30, la 35 y la 40. Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Tenemos esta grilla, que cada uno de estos puntos son valores de cota. Entonces, ustedes a mano alzada van a tener que determinar por dónde pasa la curva, por ejemplo, la de 710. La de 710, fíjense que comienza acá. Entre 707 y 712, en el medio posiblemente está la 710. 710. Fíjense, entre 714 y 711, por acá no pasa la de 710. Pasa porque entre 710, el 711 y 707, entre medio pasa la de 710 y sale por ahí. Ahora vamos a determinar la de 715. 715, por donde puede comenzar, vemos por dónde comienza, y comienza por acá. 707, 712, entre 2 y 18 hay 715. Pasó bien. Fíjense. Que aparece la de 718 y entre medio 715. Entre 700, por acá no puede venir, porque entre 714 y 712 no entra 715, viene por acá y la vamos trazando. Y así vamos trazando las sucesivas curvas de nivel.